Muy buen día, estimados compañeros, qué gusto saludarles, sean bienvenidos al canal de Walter Kijevich. El día de hoy pues vamos a estar trabajando un tema muy grato y muy interesante y se refiere a triángulos, específicamente triángulos en su forma rectangular. Así es, vamos a tratar triángulos rectángulos. Bueno, en esta clase, ¿qué veremos? ¿Qué observaremos? Bueno, primero vamos a ver algunos aspectos teóricos que nos van a dar una luz de la forma correcta en la cual debemos de trabajar nuestras ecuaciones. Luego presentamos las ecuaciones, vamos a presentar algunos despejes y por último vamos a terminar con algunos ejercicios o aplicaciones como comúnmente le llamamos. Sean bienvenidos, es un gusto nuevamente recibirlo acá en este canal. Bien, iniciamos nuestra clase. Lo primero que vamos a ver es establecer algunos aspectos teóricos que nos van a permitir tener un buen manejo de las ecuaciones que vamos a estar viendo en este tema. Lo primero que vamos a definir es ángulo. Ustedes han visto este símbolo, significa tera, y en este caso es un ángulo que está midiendo nuestro sistema a partir de este eje que comúnmente le llamamos eje X y un movimiento con un segundo rayo o una segunda línea que tienen un mismo punto de partida, y a eso nosotros le denominamos ángulo. Es ni más ni menos que la abertura entre dos líneas que parten de un mismo punto, como lo podemos ver acá, y esta se puede medir en términos de grados y radianes. En términos de grados, ahí debemos de tener cuidado porque el sistema puede medirse a través de un sistema sexagesimal, que significa grados, minutos, segundos, y podemos también representar esos grados, minutos, segundos a partir de un sistema decimal, es decir, un número y sus decimales que pueden representar a un grado, pero bajo ese término, como hemos establecido. También aparece el concepto de ángulo recto. En términos de ángulo recto, solo podemos definir de que justamente tenemos un sistema perpendicular entre sí. Tengo una línea que está completamente horizontal, en este caso vertical para la ejemplificación, y tenemos que existe un ángulo de abertura entre línea y línea horizontal, línea vertical, equivalente a 90 grados. Y por último, vamos a establecer la condición de ángulo llano, que también es un elemento que nos va a permitir generar estas situaciones, es decir, lograr medir este ángulo, que se le conoce como ángulo plano también, y en este caso el ángulo equivale a 180 grados. Bien, ahora vamos a ver una forma y la forma correcta en la cual nosotros debemos de trabajar y representar este sistema angular. Hay un término que se le llama posición estándar, que es una de las formas más comunes en las cuales podemos representar el ángulo. Y eso significa que este, que vamos a denominar eje X, va a ser nuestro punto de partida sobre el cual yo puedo establecer o medir el ángulo. Y a esto se le conoce como posición estándar. Si yo vengo y establezco una medición angular desde este eje X hacia un determinado punto haciendo una referencia circular, se dice que el ángulo es positivo o simplemente que su movimiento es en contra de las manecillas del reloj. Pero también puede existir de que el ángulo se puede medir a través de este eje, que ya no es un sistema de posición estándar. Lo establecemos de esta forma y definimos que el ángulo se define como un ángulo negativo. En este caso, el modo más utilizado siempre va a ser este en posición estándar, estableciendo el ángulo como un sistema positivo. Bien, ahora veremos las características de los triángulos, y estos pues cobran un nombre o tienen un nombre según el tipo de ángulo que tenga o según los lados que se tengan. En este caso vamos a utilizar los nombres más comunes. ¿A qué me refiero? A que este triángulo usted puede observar de que tiene un ángulo recto justamente acá de 90 grados, y cuando esto sucede, este tipo de triángulo se le conoce como triángulo rectángulo, es decir, tiene un ángulo recto, de ahí proviene el nombre, y tendríamos a un rectángulo. El otro triángulo que podemos trabajar también es el triángulo isósceles, que sería en este caso el nombre se debe a la condición de sus lados. Tenemos dos lados iguales y uno desigual. Cuando tengo una característica de este tipo, estoy hablando de un triángulo de tipo isósceles. Luego viene el triángulo de tipo equilátero, que también se debe el nombre a la forma de los lados, ya que los tres lados, como podemos observar, tienen igual longitud, entonces le denominamos equilátero. Y finalmente el otro tipo de triángulo que nosotros vamos a estar estableciendo, debido al nombre de sus lados, que significa tres lados desiguales, aquí estaríamos hablando de un triángulo escaleno, que sería esta forma que nosotros estaríamos trabajando.
Bien, aquí tenemos nuevamente los triángulos con sus nombres respectivos en función ya sea del comportamiento de ángulos que se tenga o del comportamiento de los lados de dichos triángulos. Ahora analizaremos una propiedad de la cual frecuentemente nosotros vamos a hacer uso. Acá, sin importar qué tipo de triángulo sea, la propiedad nos dice que los ángulos internos de cualquier triángulo, sin importar que sea isósceles, escaleno, equilátero o rectángulo, dice que la suma interna de sus ángulos internos siempre va a ser 180 grados. ¿Qué significa? Que siempre voy a colocarle aquí un valor A mayúscula para poder definir que este es el ángulo de este lado, B mayúscula, C mayúscula para este lado, y enfrente voy a definir en este caso las condiciones A, que significa la longitud de este lado. Acá enfrente vamos a definir a este como C y por último vamos a definir a este como B, debido a que está justo frente al ángulo B. Y esta es una de las formas más comunes en las cuales podemos representar un triángulo rectángulo, y efectivamente decimos que la suma del primer ángulo más el segundo más el tercero siempre equivalen a decir 180 grados. Y esta va a ser una situación de forma permanente y va para cualquier tipo de triángulo que nosotros estemos analizando. Toca el momento de hablar de trigonometría de triángulos rectángulos. Bueno, para esta ocasión le voy a generar una representación de un triángulo rectángulo cuando el ángulo justamente esté acá sobre el eje X. Pero ojo con esto, también voy a establecer las condiciones cuando el ángulo esté acá pegado al eje vertical. Lo primero que debo entender de que ABC se refiere a la posición de los ángulos del triángulo rectángulo para tener una mejor forma o concebirlo de una mejor manera al momento de utilizar expresiones matemáticas. Bueno, para un buen manejo les decía, vamos a necesitar de ponerle nombre, en este caso a los catetos y al lado más largo de la hipotenusa. Frecuentemente con la hipotenusa no tenemos problema, ya que el lado más largo lo podemos encontrar y es una particularidad que tiene el famoso triángulo. Ahora, con respecto a los catetos debemos de tener el siguiente cuidado, y esto es muy importante. Si el ángulo que está acá y tenemos el lado que está pegado a dicho ángulo, entonces nosotros vamos a definir a este como cateto adyacente, y el que está enfrente es el que está opuesto, le vamos a llamar cateto opuesto. Pero ¿qué pasaría si el ángulo yo lo cambio o en el libro me lo cambian? Porque frecuentemente en los libros viene en esta posición y no me mencionan muchas veces esta. Pues sencillamente que la ley sigue siendo la misma. Todo lado que esté pegado al ángulo se llama cateto adyacente. Todo lado que esté pegado al ángulo se llama cateto adyacente. Y ojo, mucho ojo, porque muchas veces pensamos que el ángulo vertical siempre se va a llamar cateto opuesto, y no va a ser así, sino va a estar en función de la posición del ángulo. Y eso va a ser una situación muy importante. Y el que está enfrente se llama cateto opuesto. Y muchas veces podemos completar esta información debido a que este sería el valor de A, este sería el valor que comúnmente se llama C, y este nuestro cateto adyacente sería el valor de B. Acá tendríamos el valor de B para esta consideración, C sería este lado y cateto adyacente le vamos a denominar A. Bueno, mucho ojo, debido a que ABC pues no hay ningún problema, pero el orden que nos vaya a producir el ángulo y el orden de los nombres va a ser una situación muy importante que nos va a permitir controlar nuestra condición trigonométrica. Bien, habiendo identificado claramente quién es el cateto adyacente, el cateto opuesto en ambos triángulos, ahora toca el uso de las identidades o de las funciones trigonométricas. Ojo con estas condiciones, por favor. Acá primero establecemos claramente en términos del ángulo el nombre de cada uno de los catetos, específicamente de los triángulos rectángulos, y eso me va a permitir poder establecer seno del ángulo como un formulismo de cateto opuesto partido hipotenusa, coseno del ángulo, cateto adyacente partido hipotenusa, tangente del ángulo me recuerda a una bebida, coca, y en función de esto, ¿qué va a ocurrir? Pues sencillamente que yo, sin importar cómo esté el ángulo dentro de mi triángulo, media vez yo tenga bien ubicado o correctamente ubicado los nombres de los lados, entonces puedo hacer uso de estas fórmulas sin ningún inconveniente y todo nuestro trabajo a realizar será completamente funcional.
Bien, ahora vamos a hablar de otra herramienta que nos va a servir y nos va a permitir trabajar acá en triángulos rectángulos, y es el famoso teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es una fórmula que se establece perfectamente para un sistema de triángulos rectángulos. En este caso, vea, el ángulo lo tengo colocado acá, por eso es que a este le coloqué cateto adyacente y acá cateto opuesto. Pero si el ángulo hubiera estado aquí en la parte pegado al eje Y, ya saben que se genera un cambio. Sin embargo, esto no afecta la condición del teorema de Pitágoras, porque me dice que la hipotenusa elevado a su cuadrado va a ser igual al cateto adyacente elevado a su cuadrado más el cateto opuesto elevado a su cuadrado. Y a partir de esto, nosotros vamos a tener una excelente condición matemática que me va a permitir encontrar datos que nos hagan falta dentro de un triángulo de tipo rectangular. Llegó el momento de iniciar nuestro sistema operativo matemático y vamos a poner una serie de ejemplos que nos permita evidenciar la cotidianidad del despeje de ecuaciones cuando vayamos a resolver algún problema que se refiera a procesos trigonométricos con triángulos rectángulos. Aquí me tengo el teorema de Pitágoras y me están pidiendo que por favor despeje el cateto opuesto. Entonces debo de seguir las reglas matemáticas que me dice, aquí tengo hipotenusa a su cuadrado, cateto adyacente está sumando, pasa a restar y está elevando a su cuadrado, entonces perfectamente lo realizo. Y esto va a ser igual a el cateto opuesto a su cuadrado. Aquí este está como un elemento en potencia, entonces pasa bajo el término radical y me quedaría hipotenusa a su cuadrado menos el cateto adyacente también a su cuadrado y nos va a dar el cateto opuesto. Frecuentemente cuando hago un despeje en términos cuadráticos me queda la condición más menos porque son dos raíces o dos soluciones las que yo voy a tener. Pero como estoy hablando del término distancia, entonces podemos entender que distancias, hablando físicamente, no existe una distancia negativa. Así que vamos a eliminar el símbolo negativo de por acá. Obviamente entiendo que el sistema es positivo, también lo voy a dejar acá y voy a comprender de que aquí el resultado que estoy obteniendo siempre va a ser un término positivo que solamente nos va a indicar de que justamente es una condición de distancia. Muy bien, continuando con el despeje de ecuaciones, tengo aquí un sen del ángulo, cateto opuesto partido hipotenusa, despeje h. Para esta expresión de tangente del ángulo, despeje el ángulo, y para esta expresión coseno del ángulo, despeje h, es decir, la hipotenusa. Veamos los procedimientos. Acá vamos a despejar h y nos va a quedar simplemente que h está dividiendo, pasa a multiplicar por sen del ángulo, y esto va a ser igual a un cateto opuesto. Entonces, me doy cuenta que seno del ángulo está multiplicando a h, entonces pasa a dividir. Me queda que h es igual a cateto opuesto dividido dentro de sen del ángulo, y este sería el despeje de esta expresión. En este otro me piden despejar el ángulo, entonces vengo y digo, ángulo va a ser igual a, y esta tangente pasa del otro lado y pasará como un sistema de arco tangente, que comúnmente le llamamos tangente inversa. Y me quedaría tangente inversa de cateto opuesto partido cateto adyacente. Acá me piden nuevamente establecer la condición de h, pero observo que h ya lo he despejado, entonces voy a cambiarle acá y les voy a pedir muy amablemente que veamos el ejercicio en donde nos van a pedir despejar el valor del cateto adyacente. Aquí está mucho más fácil, h está dividiendo, h pasa a multiplicar, entonces me quedaría h coseno del ángulo es equivalente al cateto adyacente, y ya tendríamos las condiciones que nos permiten ver cómo se despeja una expresión de este tipo. Bien, llegó el momento de empezar a realizar operaciones con identidades o funciones trigonométricas. Me pide sen de 67. Lo primero que debemos de hacer es que nuestra calculadora debe de estar en un modo deg, que significa en un modo sexagesimal. Y lo único que hacemos es ingresar la expresión seno de 67 y nos vamos a dar cuenta que el resultado aquí me quedaría 0.9205. He trabajado 4 decimales y he generado un proceso de aproximación. Luego, utilizando la calculadora nuevamente, voy a ingresar 20 multiplicado por el coseno de 15. Y usted puede observar cómo nos quedaría acá 20 por el coseno de 15. Generamos la condición. Puede ser que muchas veces nos dé un resultado de esta forma. Entonces presione la tecla SD, que aquí la puede usted observar. Acá la vamos a ver.
SD y significa que nos traslada de una representación algebraica a un sistema de representación decimal. En este caso me quedaría 19.3185 y voy a dejar con 4 decimales. Ahora viene este otro último número. Dice que es 1400 que yo debo de multiplicar por la expresión seno. Y aquí viene una situación muy importante que debemos de manejarlo en la calculadora. Espero que usted lo logre evidenciar para que no tenga ningún problema. Aquí usted puede ver en la calculadora que nosotros lo que vamos a hacer es que al ingresar, aquí ya puede ver que nosotros tenemos 1400 por seno y como son 15, lo que voy a hacer es que voy a marcar el valor de 15, como usted lo puede ver acá, y voy a presionar la tecla en donde están los grados, que sería esta condición, grados, y ya me aparece la condición de grados. Luego, como son 30 minutos, vuelvo a presionar la condición de 30, acá lo voy a ver, y vuelvo a presionar nuevamente la condición donde están grados. Aquí usted pues ojalá lo evidencie, aquí lo puede ver. Vuelvo a presionar y observe cómo ya nos va quedando la condición. 15 grados, 30 minutos y faltan 15 segundos. Entonces vengo, vuelvo a presionar el 15, vuelvo a presionar la misma tecla que les he mencionado, acá está. Y finalmente cierro el paréntesis. Usted se va a dar cuenta que aquí aparece 15 grados, 30 minutos, 15 segundos. Esta es la forma correcta de poderlo generar. Al momento de resolver, pues me voy a dar cuenta que ya tengo que es igual a 3700, no, perdón, es 374.2318. Esa sería la operación a realizar. Entonces, lo dejo indicado y bueno, acá simplemente vamos a definir que tendríamos válida la respuesta con 4 decimales. Lo voy a dejar por el momento 374.2318 y esta sería la condicionante. Y por último vamos a tener 300 dividido entre de 60. Aquí no hay mayor problema, más que ingresamos los valores a la calculadora y nos quedaría 346.4101. Por favor, nuevamente somos enfáticos en indicar que acá debemos de tener el cuidado de ingresar correctamente el sistema en grados, minutos, segundos. Cuando el sistema sea un número entero o la representación sea un número decimal como tal, no hay ningún problema y podemos ingresar directamente en nuestro resultado. Bien, estimados compañeros, ahora nos vamos con el siguiente ejercicio. Me piden que determine todos los ángulos internos del triángulo que acá se muestra. Y tengo acá 40 grados y 60 grados. Necesito hallar este ángulo y este otro ángulo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que voy a hacer es del lado izquierdo. Me doy cuenta que vamos a generar la condición de que acá tengo un triángulo de tipo rectángulo. Entonces sé que este vale 90 grados. Como sé que el ángulo recto vale 90, entonces me doy cuenta que el ángulo que se establece aquí en esta esquina también es de 90 grados. Si este vale 40, para que sea 90 le hacen falta 50 o a 90 le resta 40. Entonces inmediatamente encuentro el ángulo que aquí aparece. Y luego este ángulo y este otro ángulo suman 90 porque este vale 90. O lo mismo es decir, los tres ángulos miden 180 grados. Entonces lo que hago es lo más fácil. A 90 le resto 50 y me queda que aquí la condición sería de 40. Entonces ya tengo 40 y 60 grados de un lado. Acá le voy a colocar un ángulo, le voy a denominar θ, y ese ángulo voy a hacer el siguiente despeje. Este es un ángulo llano, por favor, para que usted lo vea. Al trabajar un ángulo llano, yo sé que la expresión 40 le voy a sumar 60 más el ángulo es igual a 180 porque el ángulo es llano. Entonces nos va a quedar que el ángulo va a ser igual a 180 menos 40 más 60 es 100, que están sumando, pasan a restar y me quedaría que el ángulo equivale a 80 grados. Vamos a borrar este ahora y vamos a definir que vale 80 grados. Y ahora solamente me hace falta hallar el último triángulo, el último ángulo, y este le vamos a colocar el ángulo alfa. Acá me dice que la suma de los tres ángulos internos es 180. Acá lo podemos evidenciar. Muy diferente esta condición que provino del ángulo llano. Entonces viene y lo que voy a hacer es sumar 40, le voy a sumar 80 más el ángulo alfa
equivale también a 180 grados, pero ahora estoy hablando de la sumatoria interna de nuestro sistema de ángulos. Ángulos va a ser igual a 180, que lo podemos apreciar acá. 40 y 80 se suman, serían 120, están sumando, pasa a restar. Entonces me quedaría menos 120 y esto equivale a 60 grados. Significa que el ángulo que estoy buscando en este momento, voy a borrar acá, es equivalente a 60 grados. Si se dan cuenta, coincide con el dato que aquí aparece y eso es completamente estupendo poderlo determinar. Y de esta forma encontramos los ángulos internos de este triángulo. Para el siguiente ejercicio me pide que halle todos los lados y los ángulos que aquí observamos en el triángulo ahí establecido. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que voy a hacer es encontrar los lados. Como este es el ángulo y 21 grados, todo lo que está pegado al ángulo se le va a llamar cateto adyacente y lo que está frente al ángulo me va a generar la condición de cateto opuesto. Y al tener estos dos elementos bien definidos porque el ángulo está acá, ahora sí, sin temor alguno voy a utilizar la fórmula. Y vamos a utilizar una primera fórmula que me dice que coseno del ángulo es igual a cateto adyacente partido hipotenusa. Recuerden que lo que estoy buscando es el cateto adyacente, así que nos vamos en términos de esta expresión. Hipotenusa está dividiendo, pasa a multiplicar por un coseno del ángulo, me va a dar el cateto adyacente. Entonces me va a quedar que cateto adyacente es el lado que necesito, la hipotenusa sería 650 centímetros, lo voy a multiplicar por un coseno del ángulo que en este caso sería de 21 grados y me va a dar el cateto adyacente que nosotros estamos buscando. Al ingresar este dato a la calculadora me va a quedar de que es 606.83 y vamos a obtener que nuestro cateto estaría dado por 606.83. Esto está en términos de centímetros, continúa en centímetros y esa sería la primera forma de trabajar. Ahora vamos a trabajar el segundo dato, que es el cateto de tipo opuesto, y para ello voy a utilizar una identidad trigonométrica muy parecido y digo sen del ángulo va a ser igual a ahora cateto opuesto partido hipotenusa. Entonces hipotenusa por sen del ángulo me va a dar como resultado el cateto opuesto. Ingreso los valores nuevamente, 650 centímetros por un seno ahora de 21 grados me va a dar como resultado el cateto adyacente, que es el valor o el dato que estamos buscando. Y en este caso pues vamos a tener que ingresando los datos a la calculadora de 232.94 centímetros. Y esos serían los resultantes de mi sistema triangular. Y todavía me hace falta este ángulo, pero es mucho más fácil. Recuerdo yo que este vale 90 grados y la suma de estos dos ángulos vale 90. A 90 le resto 21, me quedarían 69 grados y este sería el valor del ángulo que me hiciera falta. Y ahí estaríamos, estimados compañeros. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Nos piden que hallemos todos los datos faltantes de un triángulo rectángulo si sabemos que el ángulo B tiene esta medida y si sabemos que el lado C tiene esta distancia. Lo primero que hacemos es generar las condiciones que nos permiten controlar el triángulo. Es decir, voy a colocar A, B y C como valores de un sistema, del sistema triangular rectangular. Bueno. Y de ahí voy a conocer y voy a establecer dónde está el lado B, que es 18,38, y me doy cuenta que justamente es acá, 18 grados 38 minutos. Y por aparte me doy cuenta que tengo un lado C, aquí está C, por tanto C va a ser este lado, que sería equivalente a 2,5 metros. Y me doy cuenta que sin ser pues una mayor condición o situación, me percato de que este va a ser nuestra hipotenusa. Ahora aquí tengo el ángulo, entonces mi cateto adyacente va a estar pegado al ángulo y también tengo que este lado, vamos a tener el lado de cateto opuesto. Bueno, ya con esos datos definidos empezamos a trabajar y definimos que vamos a trabajar y vamos a encontrar en esta primera parte al cateto opuesto. Y vamos a definir que seno del ángulo es igual a cateto opuesto partido dentro de hipotenusa. Entonces tengo que la hipotenusa multiplicado por sen del ángulo
me va a dar mi cateto opuesto, que ahora justamente está acá. Sustituyo los valores y me quedaría 2.5 en términos de metros por un seno del ángulo. Y ojo, ya sabemos, en nuestra calculadora lo voy a ingresar como 18 grados, 38 minutos a través de la tecla grados que nosotros ahí tenemos. Y esto me va a dar como resultado nuestro cateto opuesto. Y finalmente, al momento de ingresar el cateto opuesto, este me genera de forma aproximada y con 2 decimales un equivalente a 0.79 en términos de metros. Y aquí ya tenemos el cateto opuesto. Ahora nos hace falta hallar el cateto adyacente y puedo utilizar una expresión muy similar. Es decir, que puedo tomar, solo que ahora la versión de coseno del ángulo, que va a ser igual a cateto adyacente dividido dentro de hipotenusa. Me doy cuenta que hipotenusa por un coseno del ángulo me va a dar como resultado un cateto adyacente. Sustituyo los valores y me queda nuevamente 2.5 en términos de metro por un coseno. Ya sabemos ingresar 18 grados 38 minutos y este nos va a dar como resultado el cateto adyacente que nosotros venimos trabajando. Y el cateto adyacente, bueno, a mí me da como resultado aproximado de 2.37 en términos de metros. Bueno, podemos darnos cuenta que bajo ese término ya tendríamos todos los datos y ahora solo haría falta el ángulo. Y al ingresar el ángulo tengo 18 grados 38 minutos, que lo voy a ingresar a la calculadora como 18 grados 38 minutos. Y a 90 le voy a restar esta condición y me va a quedar, lo puede hacer en su calculadora, un ángulo equivalente, vamos a observar en la calculadora, de 71 grados 22 minutos. 71 grados 22 minutos. ¿Qué debemos de hacer? Pues sencillamente en nuestra calculadora vamos a restar, a 90 le vamos a restar y vamos a mostrarlo acá en pantalla. ¿Qué debemos de hacer? A 90, aquí usted lo puede ver, ya tenemos la condición de 90, le vamos a restar y la condición que le vamos a restar es 18 grados con 38 minutos. Entonces voy a marcar el 18, acá lo puede ver, y la tecla que me interesa que manejemos es justamente esta acá, la de grados. Voy a marcar grados y luego voy a marcar también los 38 minutos que aquí aparece y volvemos a terminar a trabajar acá en grados. Le damos igual, acá lo tengo en una versión decimal, nuevamente vuelvo a presionar la tecla para ver qué sucede y me queda 71 grados 22 minutos 0 segundos, como usted lo puede evidenciar acá. Bien, para este último ejercicio me piden hallar el valor de x. Como usted lo puede apreciar, podemos observar la figura que aquí se establece. Me doy cuenta que tengo una distancia rectilínea del punto del origen hacia este otro equivalente a 300 metros. Y este va a ser equivalente a la hipotenusa, porque si yo puedo observar, aquí tengo un triángulo de tipo rectángulo. Luego, el segundo paso es ubicar a x y me indica que es este espacio, que sería pues está sobre el eje x, y además me doy cuenta que tengo un ángulo de 120 grados. Lo primero que voy a hacer es ubicar este ángulo que le vamos a denominar alfa. Entonces digo que un ángulo llano mide 180, entonces digo 180 grados va a ser igual a la suma de alfa más 120, por tanto me quedará 180 grados menos 120 grados va a ser igual a alfa y esto equivale a decir 60 grados. Entonces voy a borrar acá la condición que estaba buscando y voy a agregar el valor que he encontrado que equivale a 60 grados. Y al tener ese resultado de 60 me doy cuenta que ya tengo un triángulo rectángulo en donde ya tengo este lado, que sería el lado de nuestro sistema angular, y digo que este vale 60 y le voy a poner nombre a mi sistema triangular. Este lado, por estar pegado al ángulo, equivale a decir el cateto adyacente. Entonces yo necesito encontrar el cateto adyacente, que será el valor que tendrá la condición de x. ¿Qué debemos de hacer? Pues una situación muy sencilla. Voy a utilizar un coseno del ángulo que va a ser igual a cateto adyacente, que es el que estoy buscando.
dividido dentro de la hipotenusa, me quedaría que hipotenusa por un coseno del ángulo me va a dar como resultado un cateto adyacente. Sustituyo los valores, que serían 300 en términos de metros por un coseno del ángulo, que en este caso sería de 60, y esto va a ser mi cateto adyacente. Coseno de 60 lo pueden verificar en casita, es equivalente a un medio por 300, sería 150. ¿150 qué? 150 metros es el valor del cateto adyacente, que en otras palabras estaría hablando del valor de X. Muy bien, estimados compañeros, estamos llegando al final de este video. Espero que los temas que hemos trabajado acá durante este tiempo pues les sean de suma utilidad. Nuevamente, gracias. No se le olvide hacer un repaso, leer nuestros aspectos teóricos matemáticos, generar nuestros procedimientos y bueno, pues la comprensión del tema será realmente bueno. Así que muchas gracias y nos seguimos viendo.